Hermanos, después del viaje misionero estamos aquí reunidos y tenemos una visita muy especial que es el hermano Enrique Félix. Así que la lección de hoy está en capítulo 2 de Hechos, versículos 42 al 47, y se puede resumir en 4 componentes. El número 1 es la doctrina. El número 2 es la comunión, que es la koinonía, que es un término que se utiliza mucho. Vamos a estar en una koinonía, qué bonito es, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos allá en Panamá, vivíamos en una koinonía. Las hermanitas que me asignaron como cuidadora eran bien buenas conmigo, y así todos unos con los otros. El partimiento del pan, que es cuando recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena, y las oraciones, que es la vida de clamor constante y dependencia del Espíritu Santo. Así que la primera parte, que es Hechos 2:43, va a ser el hermano Félix. La segunda parte, que es Hechos 2:44, va a ser la hermana Cristina. Y la tercera parte, que es Hechos 2:45, que es y vendían sus propiedades y sus bienes, va a ser el hermano Félix. Y terminamos con Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Pasamos un poquito. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas fue un médico que se graduó de la Escuela de Medicina de Filipos, la ciudad de Filipos. Pero ya para este momento en que se escribe esto, ya el imperio de Alejandro Magno ya es pasado. Pues entonces Lucas fue el pastor de la iglesia de Filipos y siempre estuvo con Pablo en todos sus viajes. De hecho, estuvo con él hasta los últimos momentos de su vida en la cárcel. Y él fue el autor de los Hechos de los Apóstoles y del libro de Lucas. O sea que la obra de la iglesia se concibe como la continuación de la obra del Señor Jesucristo. Porque él mismo lo dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar. Voy a estar con ustedes a través del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que esta experiencia del comienzo de la iglesia estuvo acompañado de muchos hechos bien interesantes y sobresalientes. Y en primer término, cuando habla de que sobrevino el temor a toda persona, nosotros nos preguntamos, ¿temor por qué? Porque las personas, si los apóstoles hacían señales, ¿por qué la gente tiene que tener temor? Pues, por lo general pensamos que no se refiere a un temor el que es natural y normal, que es la ansiedad. Temor es ansiedad, ¿verdad? Cuando uno tiene temor, que está ansioso por algo, porque ve una amenaza. Y el escritor lo expresa de esa manera, pero muchos intérpretes de la Biblia dicen que realmente ante Dios y ante la manifestación de Dios, en medio nuestro, no es temor, sino es reverencia. Y el versículo que está en Hechos 2:44, que es el que el hermano Félix nos va a comentar, dice que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo estaba discutiendo con el hermano Félix que esto era una especie de comunismo, ¿verdad? En la iglesia cristiana. ¿Tú sabes qué significa eso y cómo podemos nosotros entenderlo en el día de hoy? Sí, 42. Déjame acercarme acá, Félix. Amén, gloria a Dios. El versículo 42 de Hechos capítulo 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Este pasaje es el modelo, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Luego que Jesús asciende a la diestra de Dios, y prácticamente aquí ellos están, ¿verdad?, practicando lo que aprendieron de Jesús. Es como tú lo mostraste al principio en la introducción, Jesús obrando en la tierra, ¿verdad? Y les dio una enseñanza, los enseñó a amarse, los enseñó a perseverar en la fe, impartiéndole, ¿verdad?, la enseñanza, la doctrina.
Y ellos pues ahora, ¿verdad?, sienten esa relación, ese impacto, y se han mantenido ahora en comunión unos con otros, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues también partiendo el pan, que fue una de las enseñanzas que Jesús también les impartió, y todo lo hacían, ¿verdad?, en armonía, sacando ese tiempo para la oración, que también era bien importante, porque Y el estudio, ¿verdad? y el estudio de la palabra, que era bien importante, ¿verdad?, para poder tener ese crecimiento espiritual. Eso es una de las columnas. Esta lección se llama Las 4 columnas de una iglesia firme. Amén, eso es Pues así. uno es la doctrina. Sí. Tenemos una doctrina. Ustedes saben que nosotros no hacemos mucha diferencia entre pequeños diferencias doctrinales que hay entre los hermanos. Pero hay unos fundamentos de la doctrina que sí nos mueve a enfatizar que tienen que mantenerse, ¿verdad? Amén. Pero no por pequeñez vamos a estar estableciendo diferencias entre los hermanos. Eso es así. Amén. Por lo tanto, ¿verdad?, ese era bien importante. Y eso es una defensa de la palabra de Dios. Bueno, hermana Cristina, ve. Amén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Estamos estudiando básicamente el principio de la iglesia, que en griego se llama eclesia, o sea, y el propósito de la iglesia, pues básicamente unir a los hermanos con un mismo propósito. Y aquí en este versículo pues está hablando pues de la vida pues de los primeros cristianos. O sea, una vez Jesucristo asciende al cielo, que dicen yo me voy pero no os dejaré solo, les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Se enfatiza también, ¿verdad?, en la unión, pero a través de ¿qué? De los dones del Espíritu Santo, porque la iglesia funciona con los dones, con las herramientas, porque no es de nosotros, sino de parte de Dios. Y en base de que tenían pues la plenitud del Espíritu Santo con todos esos dones manifestados, dice que sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Porque se hacían maravillas, se hacían señales, prodigios, y la gente pues básicamente se maravillaban porque esto era como algo nuevo. ¿Quién les dio poder a estas personas? ¿Cómo estas personas pueden hacer eso? Porque básicamente era el poder del Espíritu Santo que ponía en ellos el querer como el hacer. O sea, estaban, como usted dijo, ¿verdad?, todo en común, diríamos, ¿verdad?, que se compartía, nadie decía esto es mío, o sea, no había un egoísmo. Y ese básicamente es el propósito de la iglesia, que se manifiesten los dones del Espíritu Santo, que la iglesia es un cuerpo donde cada cual tiene un propósito, se reúne para darle la gloria y la honra a Dios, para adoctrinar a las personas en estos tiempos, ¿verdad?, cuando se convierten deben de ir a una iglesia para recibir el discipulado, para que la iglesia como imagen de Dios se una para también, como dicen por ahí, para corregir, que el Espíritu Santo redarguya, ¿verdad?, se llama la atención, se corrige, esto es así, esto es asado, o sea, se adoctrina también en términos de cuidarse de los malos ejemplos, de las malas doctrinas, de doctrinas falsas, porque siempre van a venir engañadores. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde se unen con un propósito de darle toda la gloria y la honra a Dios, de manifestar los dones del Espíritu Santo. Ahí se hacen maravillas, se hacen prodigios, la gente se sanan, las personas que vivían en un mundo de maldad, pues se hace una nueva criatura, y se hacen tantas cosas maravillosas que por eso las personas se maravillaban, porque realmente... Quizás, fíjate, en el día de hoy, nuestro diario vivir y alrededor de la iglesia, nosotros podemos decir que existen esas maravillas, esos milagros.
¿Verdad Creo que sí, dice la Biblia así, que es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Que Él no ha cambiado, quizás cambien los tiempos, cambien las personas, pero Jesucristo es el no de mismo. una manera así tan llamativa, pero están ahí. Y se escuchan testimonios de personas que Dios levanta de las enfermedades, del pecado más vil. Exacto. Porque la palabra sigue. Esta palabra, mientras el Espíritu Santo esté aquí en la tierra, ¿verdad? Y mientras hayan hombres y mujeres que claman a Dios, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y profundas que tú no conoces. O sea, eso es promesa de la palabra de Dios. Es cuestión de clamar a Dios. No nos olvidemos de que a quien le servimos a Dios y que el tiempo de los milagros no ha pasado. Vamos entonces con el hermano Félix para que nos comente sobre Hechos 2:45. Y te vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Desde la perspectiva secular, ¿cómo tú lo verías, Félix? Sí, es que el hombre a través de toda de su historia y su desarrollo ha necesitado ser gregario. El hombre no puede vivir solo. Y eso desde el punto de vista físico, de sobrevivencia como animal, porque somos un animal débil y la única fortaleza que realmente tenemos es la del cerebro. Y por eso es importante el trabajo gregario, o sea, la comunidad. Es lo que hasta el sol de hoy ha resuelto el problema de muchos países que han pasado por grandes hecatombes, plagas, etcétera, y uno se pregunta, ¿cómo es que han evolucionado? Bueno, sí, porque sufrieron. El sufrimiento aparentemente es una medicina para avanzar. Porque todo trabajo es digno. Porque todo trabajo es digno. Y eso es moral cristiana, eso es un principio cristiano, donde todas las personas estamos y nos sentimos en igualdad de condiciones. Entonces, por eso es que dice aquí que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces nos preguntamos, esto es una forma como de comunismo, de hecho lo era. Pero lo importante no es si es comunismo o no. Lo importante es que ese tipo de conducta nacía de que esa persona tenía a Dios en su corazón. Así que este experimento... Sobre ese punto es importante, sí, que el hombre en esos sistemas comunistas, en esos ensayos, porque fue un ensayo, que sí llegó a algún lugar. ¿Sabe dónde llegó? A que se derrumbó y los pueblos recuperaron a Dios otra vez. Ajá. En esos países la religión está viva, completamente viva, no se perdió, pero sí se aprendió lo fundamental del comunitario. Por eso no me gusta usar la palabra comunista. Sí. Comunitario, el trabajo en comunidad. Eso es la parte importante que sobrevivió. Que dentro de la iglesia nosotros tenemos una especie de comunismo. ¿En qué sentido? Bueno, cuando nosotros estábamos allá, digamos, en Panamá, éramos todos unos por los otros, ¿verdad? Todo el mundo estaba pendiente de las necesidades de cada cual. Y dentro de la iglesia, el funcionamiento de día a día de la iglesia, pues hay una especie de comunismo en el sentido de que nosotros estamos dispuestos a ayudar al hermano y hacer el sacrificio por ayudar al hermano. Que no seamos perfectos en eso, pero esa es la enseñanza, que para nosotros todo es común. ¿Por qué? Porque en Cristo somos uno, y un hermanito que tiene una necesidad, yo no puedo mirar hacia el lado si él la tiene. Así que este es el principio, ¿verdad?, que tenemos que aprender. Así que para terminar, donde dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Es importante estar en el templo, ¿verdad? Amén. Y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjate, ellos comían juntos y partían, y fíjate, partiendo el pan en las casas cada día. Y esto era una cena. Usted sabe que la Santa Cena existe como un sacramento. Y nosotros aquí nos reunimos, repartimos el vino y repartimos el pan. Y es muy bonito y es una experiencia espiritual muy grande. Pero la última reunión que se dio aquí de los ministros de distrito, de los defensores, Rosita le hizo una comida allí en la casa y se sentaron todos a comer allí. Y yo cuando los vi, a mí se me ocurrió que de ahora en adelante, siempre que tengamos una comida, vamos a hacerla como lo hacían los hermanos de la iglesia primitiva. Eso va a ser la cena del Señor. Y vamos a leer un pasaje alusivo a él. Así que, hermano, yo creo que esto nos enseña a nosotros los 4 fundamentos, ¿verdad?, en que tiene que estar basada la iglesia. Para de pasar son la doctrina, ¿verdad? Estamos de acuerdo que hay que tener una doctrina clara. La comunión, que es la coinonía,
que es el amor, el lazo fraternal, y el partimiento del pan, que es la institución de la cena, que eso quiere decir que en todo momento debemos tener esa actitud cuando nos reunimos. Y las oraciones, que son el clamor constante. Entonces, como uno tiene una oración constante, es posible que un ser humano pueda orar las 24 horas del día. ¿A Cristina? Una persona puede orar las 24 horas del día, humanamente. ¿Cómo es eso, José? Orar sin cesar, no tiene que presentarse al Señor. Yo siempre me acuerdo cuando yo trabajaba en una ocasión que yo tuve que ir hasta San Juan porque tenía que visitar patronos en el área metropolitana. Conseguir un parking era bien difícil. Y yo iba y vi un parking en ese momento, el carro estaba saliendo, entonces yo dije, pues esta es mi oportunidad, me metí ahí. Pero yo ignoraba que había otra persona que estaba velando ese parking. Y cuando yo me estaciono y me voy a bajar, sale esa persona. Bueno, me dejó petrificada porque me dijo de cuánta mala palabra había. Usted no sé dónde salió sin vergüenza, yo que estaba esperando este parking. A mí, yo como que no reaccioné porque, o sea, quizás yo debí de haber sacado el carro, pero es que yo me quedé como petrificada, como que me bloqueé y yo no pensé, yo me paré y seguí y entré al lugar. Allá como que la mente me empezó a, ay Dios mío, y ahora, pero eso me enseñó a mí, mira Señor, que cada día que yo salgo, yo digo, Señor, en tus manos encomiendo este día, ábreme puertas, que si hay un parking, sea un parking para mí, que yo no me esté cogiendo los parkings de otra persona, porque tú sabes que yo no lo hice con todas mis malas intenciones. Y eso me enseñó a que todos los días, cada vez que yo saliera de mi casa, encomendarme a Dios. O sea, hay que orar cuando uno se levanta, cuando uno va a salir, cuando uno va a comer, en todo momento. Porque yo puedo hacerlo todo. Ajá. Y el enemigo viene, y para algunas personas a veces se le hace difícil confiar en Dios. Otro día yo estaba en estos días, ¿verdad? Un pastor que decía que hay que tener cuidado cuando uno dice que tengo al enemigo pisoteado bajo mis pies. Que si esto, que si lo otro, porque el enemigo te está oyendo. Sí. Y entonces dice, este se cree que puede conmigo con su propia fuerza. Ajá. Y entonces, ahí sí que es verdad. Entonces, le pide permiso a Dios. Mira, dice lo que está diciendo, dame permiso para caerle, a ver si es de verdad que... O sea, el mismo Judas dijo, ¿verdad? El escritor, que el Señor te reprenda. O sea, uno no puede estar pensando que puede contra Satanás. Simplemente el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Y me cubro ¿verdad? Con la vestimenta de Efesios 6. Cubro mi cabeza, cubro mi corazón, mis pies, mis lomos, la espada. Me cubro con la coraza porque voy a salir para la calle. En la calle hay tanta cosa. Y necesito tu protección, Padre amado. Pues eso es orar sin cesar. Amén. Pues Dios los bendiga, hermano. Yo creo que hemos establecido bien los puntos, ¿verdad? Que teníamos interés en hacer. Y que el Señor nos continúe ayudando a seguir estableciendo estos fundamentos. Gloria al Señor. Precioso es su nombre. Gracias. Amén. Cuán glorioso es el cambio que da de mi
En